objeto a 30 centímetros frente a la lente biconvexa. Excelente el comentario, es convergente. Ajá, así es. Se ubica a 20 centímetros, perdón, su foco es de 20 centímetros, el de la lente. Entonces, vean el diagrama de rayos y características. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el objeto está entre la distancia focal y 2 veces la distancia. Así que la imagen será aumentada y así está bien como la dibujó María Catalina. Muy bien. Se ve que la imagen es aumentada, real e invertida. Con la imagen describimos inmediatamente la naturaleza de ella. Y luego, pues también calculó la distancia a la que se forma la imagen de la lente con la ecuación de las lentes esféricas y le dio que la distancia focal, perdón, que la distancia de la imagen X, que ella la llamó X, nosotros la hemos llamado de subir, pero bueno, no hay problema, se puede llamar X. Esa X le dio que era 0,6 metros. Ahí faltó la unidad de medida, ¿no, Catalina? Sí, profe, me acabo de dar cuenta. El cálculo está bien. El signo positivo en la distancia de la imagen indica que es real. Ahí está, es real. Luego con el aumento va a calcular el factor de aumento lateral y ¿me oyen, chicos? Ahora sí, profe. Está como dándome guerra otra vez esto. Entonces, sorry so much because it's not my fault. Bueno, entonces, menos distancia de la imagen entre distancia del objeto. Pues ahí no escribí la ecuación, pero es así, distancia de la imagen entre distancia del objeto. Así queda una imagen invertida, de ahí el signo menos, y que el valor absoluto sea 2, quiere decir que es el doble de tamaño que el objeto. De hecho, así más o menos se ve en la imagen, que es casi el doble del tamaño del objeto. Entonces, esta situación, problema quedó muy bien resuelta, María Catalina. Ahí lo único sería la unidad de medida en la distancia de la imagen, pero de resto está muy bien. ¿Listo? Entonces, te voy a dar un puntico positivo por ese trabajo. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta acerca de ese problema. ¿Cuál? Es que, bueno, aunque usted no nos pidió, digamos así, el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, ¿yo cómo podría saberlo o deducirlo a partir de, pues, los datos que usted me dio? Es decir, ¿solo con el diagrama o sin el diagrama? O sea, es que yo quería, o sea, cuando lo estaba haciendo, quería hacerlo con exactitud, sí, como lo hicimos, digamos así, en la evaluación Ya. anterior. Pero, Listo. pues, en este caso no lo pude hacer así, sí. Sí, gracias, Sergio. Vea, esto que dice Sergio es algo que de pronto pocos no se cuestionan, pero con las lentes hay un detalle muy importante. Lo que pasa con las lentes es que hay que considerar el índice de refracción del material del que está hecho la lente para saber cómo se refracta. Pero bueno, eso afecta el ángulo con el que pasa el rayo por el foco cuando se trata de una lente convergente. Al afectar ese ángulo, o sea, interviene muchísimo el índice de refracción. Por eso es que aquí solo se hace como un bosquejito, ¿cierto? Un bosquejito de la situación. Porque para obtener la exactitud que teníamos en los espejos no se va a poder dar. Precisamente porque hay que considerar, sería interesante el ejercicio, pero ya muy físico el asunto. Ya, pues para profundizar bastante. De hecho, eso ni siquiera lo alcancé a hacer con los chicos de Matemáticas 1, que es con quienes tenía más horas de clase. Pero es un ejercicio interesante. Entonces, Sergio, aquí no se puede hacerlo así
porque ahí habría que mirar de qué material está hecho la lente, calcular el ángulo con el que se refracta la luz dentro de la lente y con el que vuelve a salir hacia el foco, y ahí sí se haría todo lo demás. Pero como tal, así está bien este planteamiento. ¿Sí le respondí, Sergio, o no? Sí, profe. Entonces, listo. Gracias. Bueno, tranquilo. Y ahora vamos a mirar la otra situación que nos envió Valentina. Me lo envió para compartírselos. Tengo que descargarla porque está invertida. Tiene una inversión lateral. Ya lo tengo. Ya está, ya lo voy a compartir. Ahí está. Bueno, que no me olvide ahorita darle los punticos a estas dos estudiantes. Bueno, vámonos al cuarto punto, que el enunciado dice así. Una lente biconvexa tiene 12 centímetros de distancia focal y el objeto se ubica en 3 posiciones distintas, a 60, a 15 y a 8. Entonces, en cada una de ellas había que calcular cuánto era, dónde se formaba la imagen y cuáles son sus características. Entonces, si está a 60, que es más del doble la distancia focal, o sea, eso es más de 24, formará una imagen de, ¿cuál es la naranja? No me quedó claro aquí. Hubiera sido chévere hacer 3 esquemas, pero bueno, aquí también sería chévere mirar para comparar. Solo que hace falta una imagen, ¿no? O Valentina. Ah, es que Valentina aquí dice que no se forma imagen. Valentina, sí se forma. En los 3 casos se forma. Solo que en la primera sería más pequeña. En la segunda, como está a 15, o sea, eso es entre la distancia focal y veces la distancia focal, es de mayor tamaño. A ver, recuerdo los casos. Regálame un momento. Profe, en la de 15 centímetros sería una imagen real, invertida y aumentada, y en la de 8 centímetros sería virtual, derecha y aumentada. Profe, es que me equivoqué. O sea, yo puse que, o sea, D3 es el que no me da imagen. Porque me salían que ya. Ellos eran, me confundí. Puse D3 y era de 1. Bueno, listo. Pero sí, en todos los casos se formaría la imagen, Valentina. Habría que mirar cómo era el caso de la imagen virtual dentro de una lente, y pues yo a ustedes les compartí el simulador de lentes, ¿o no? ¿Y les compartí el enlace? Yuhu. Muchachos. Creo que no. Lo he compartido. Entonces, miren, por ejemplo, yo aquí puedo hacer la simulación del problema que estoy dando. Ahí sería 12 centímetros la distancia focal. Y el problema nos dice que, ¿cómo nos dice? Primero que está a 60. O sea, eso es lo más lejos que esté, que se pueda. O sea, algo así. Algo así. Entonces, la imagen es más pequeña y ahí se ve cómo se forma. Luego, cuando está a 15, bueno, aquí voy a reducir el tamaño. Cuando está a 15, tengo que reducirlo mucho más. Se me va muy lejos, ¿no? Es que es por la gran curvatura, pero espérame a ver si puedo aquí hacer algo. No. Es por la gran curvatura, pero sí se forma imagen. Aquí se puede ver que más allá se, pero es que no me deja pasar para allá. Es por el foco.
Sí, mira, ahí reduzco el foco, ya se ve una imagen más grande. Y si lo coloco por aquí, entre el foco y la lente, la imagen se forma virtual. Aquí como la vemos, ¿sí? Entonces, esa sería, a grosso modo, la dinámica que hay que tener en cuenta. Además, Valentina le faltó calcular, porque nos dicen dónde se forma la imagen. Entonces, cuando uno le dicen dónde, uno tiene que decir a tanto, a tanta distancia. ¿Listo? A tanta distancia. Bueno, chicos, ahí entonces estaban las situaciones que yo les pedí que realizaran. Esteban llegó a las 2:30 a la clase. Esteban llegó tarde. Y ahora vamos a seguir con una situación, problema que no está en el anexo, pero que quiero que analicemos. Esta situación tiene que ver con la ecuación del fabricante, esta situación, problema, perdón, de lentes. Tiene que ver con eso. Ok, entonces. Ya va, déjame un momento. Bueno, la situación dice así. Regálame un momentito chiquito. Dice así. Dice, la lente meniscoconvexa mostrada en la figura tiene un radio de 15 centímetros para la superficie convexa y 20 centímetros para la superficie cóncava. Entonces, pues lo convexo es lo que está por fuera, ¿no? Y lo cóncavo es lo que está por dentro. La lente está hecha de vidrio crown y está rodeada de aire. A. La lente es 1. Convergente o 2. Divergente. ¿Y eso cómo se sabe? Ahorita miramos. Explique por qué. ¿Es una o es otra? Y B. La pregunta dice, ¿cuál es la distancia focal y la potencia de la lente? Entonces, muy aproximado a lo que hacen los optómetras es esta situación. Lo que ellos, o cuando usted va al optómetra porque sus lentes se partieron o etcétera, entonces ellos le formulan algo, una lente, algo así. Esto es muy aproximado a lo que realmente hace un optómetro. Ok, entonces en este caso, lo que vamos a hacer primero es un razonamiento. Primero, como es un vidrio crown, que es especial, tiene un índice de refracción de 1,52. Significa que la luz es más rápida en el vacío 1,52 veces que en el vidrio crown, ¿sí? Aquí pues vamos a decir que es vidrio crown. Vidrio crown. Y vamos a suponer, pues, ¿por dónde es que va a entrar la luz? Pues la luz siempre se asume que entra por la parte convexa, ¿sí? Razonamiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el razonamiento? Voy a irme a la diapositiva donde hablamos del fabricante de lentes. Bueno, aquí está la ecuación, pero todavía no me voy a ir allá, sino que me voy a quedar aquí un momentico. Resulta que según sea
la superficie habrá un signo para el radio de esta superficie. Es decir, si la superficie es convexa, tendremos un radio positivo. Si la superficie es cóncava, tendremos un radio que es negativo. Si la superficie es plana, el radio será infinito. Y si la distancia focal me da positiva es porque la lente es convergente, pero si me da negativa es porque la lente es divergente. O sea, esto es muy importante para poder realizar la experiencia. Entonces, aquí lo que vamos a hacer directamente es aplicar la ecuación del fabricante de lentes, pero antes quiero especificar los radios de las superficies. Por ejemplo, vamos a asumir que la cara frontal no importa, pero pues siempre lo haremos así. La cara frontal vamos a decir que será donde incide la luz del objeto. ¿Sí? La cara frontal es donde incide la luz del objeto. O sea, la superficie convexa. ¿Vamos? Entonces, quiere decir que a ese lo va a llamar el radio 1. Y el radio 1, o en la superficie convexa, el problema me dice que es 15 centímetros. ¿Ya? Pero sin embargo, voy a pasarlo a metros por si lo llego a necesitar más tarde. En metros, pues divido en 100 y 0,15 metros. Listo. Ahora, la cara ya no posterior, sino por donde salen los rayos, es importante también definirla. Entonces, la cara posterior, digo, que es por donde salen los rayos refractados de la lente, ¿cierto? Y será la superficie cóncava, ¿sí? O sea, la parte interna es lo cóncavo, ¿no? Por lo tanto, a esa superficie le asignaré el radio 2. Pero, como vimos en la convención de signos, aquí nos decía que si es cóncava la superficie, el radio es negativo. Y eso es muy importante. Debo yo definir el radio como negativo, ¿sí? De manera que... Perdón. No, señor. De manera que entonces es negativo igual, y lo paso a metros también de paso. Será 0,2 metros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, chicos. Sí, profe, por el momento todo claro. Listo, gracias. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, con esos signos ya asignados, voy a aplicar la ecuación del fabricante de lentes. Ahí está. 1 sobre la distancia focal es igual al índice de refracción de la lente menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se trata del índice de refracción de la luz en el aire. Ese 1 se debe a eso. Si yo hiciera la experiencia en otro medio, por ejemplo, si yo la hiciera en el agua, tendría que colocar acá menos 1,33 porque sería el índice del agua. Pero siempre la haremos en el aire. Entonces lo que hago ahora simplemente será reemplazar los valores del índice de refracción del vidrio crown y de los radios con el signo pertinente. Entonces ahí está, 1,52 menos 1. Y esto por la suma de estas fracciones. Y ojo que esta fracción tiene un menos en el denominador. Por lo tanto se hace negativa esa fracción, ¿verdad? Eso rápidamente lo podemos escribir en la calculadora. Y por favor, verifican cuánto da.
Profe, 13/15. ¿Cuánto? 13/15, o sea, Sí, 0,86. muy bien. ¿Periódico de casualidad? Sí, 0,86666. Sí, señor. Muy bien. Metros a la -1. Recuerde que me da metros a la -1 porque tengo los metros en los denominadores de las fracciones, ¿no? Ok. Entonces, si hallamos el foco, pues será el inverso de ese resultado, ¿cierto? Porque el resultado que tenemos ahí es 1 entre el foco, entre la distancia focal. ¿Ya? Entonces, esto es lo interesante. Hay dos superficies, ¿cierto? Pero hay un solo foco. Y ese foco me definirá el tipo de lente que estoy analizando. Por tanto, si despejo 1 sobre el foco, 1 sobre la distancia focal, me queda así, que la distancia focal es 1 entre 0,86 periódico metros a la -1. Y si hacemos eso, nos da 15/13, ¿cierto, María Claudia? O, Sí, señor. ¿cuánto? O en decimales, ¿cuánto sería? Me da 1,15. Muy bien. Sí, también. 1,15 metros. 1,15 metros. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese resultado? Es positivo. Vamos a las convenciones. ¿Qué pasa si la distancia focal es positiva? ¿Qué dice acá? Es convergente. Tenemos una lente convergente, aunque sea menisco convexa, ¿era? No recuerdo, espérame. Sí, Sí, profe, profe. me hizo convencer. Menisco convexa, sí, señores, señoritas. Entonces, aquí, con ese resultado, podría yo dar una respuesta y decir, ya que la distancia focal es positiva, entonces la lente será convergente, que es lo que acabo de escribir. Ya que la distancia focal es positiva, estamos hablando de una lente convergente. ¿Quién lo iba a creer? Nadie de pronto, porque es una forma rara. No es biconvexa. Tiene una parte convexa y una parte cóncava. Es como si fuera una pelea, a ver quién es más que la otra. Y entonces aquí gana la superficie convexa que está asociada a las lentes convergentes. Pero esta situación podría cambiar. Si usted invirtiera los radios, es decir, que ya la convexa no es de 15 sino de 20 y que la cóncava ya no es de 20 sino de 15, le va a dar una superficie, perdóneme, una lente divergente porque la distancia focal daría negativa. Daría negativa. Profe, tengo una pregunta. Señor. Si usted llegase a cambiar los radios, ahí no cambiaría el nombre de la lente ya y sería otro tipo. Por eso estoy diciendo, si estoy invirtiendo los radios, o sea, si le doy a la superficie convexa 20 centímetros, ya no 15, como dice inicialmente, y a la cóncava ya no le doy 20, sino 15, ahí me cambia el tipo de lente, Sergio. Ya sería Sí, profe. divergente. De una Ah, listo. vez, yo podría hacer el cálculo acá rápidamente, a ver cuánto sería esa distancia focal nueva. Vamos a ver quién me gana. Si invirtiera los valores, pues. Me daría la misma, pero negativa. ¿Sí? Daría menos 0,86.
el inverso. Y la distancia focal me daría negativo, por favor, negativo, menos 1,15 daría. O sea, haría lo mismo si invirtiera los radios, pero negativos, y la lente sería divergente. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la distancia focal? Ya la tengo, 1,15 metros. ¿Y cuál es la potencia de la lente? ¿No? ¿Cuál es la distancia focal y cuál es la potencia de la lente? Entonces, la distancia es 1,15 metros. Y para calcular la potencia, pues con la ecuación de potencia, que es 1 sobre la distancia focal. 1 sobre la distancia focal. O sea, 0,86. ya lo teníamos, ¿cierto? Mire, aquí está 1 sobre la distancia focal, 0,86. Pero las unidades de distancia focal no son metros a la menos 1. Los físicos dijeron, no, es que metro a la menos 1 es muy feo. Pongámosle un nombre más físico que genere pánico. Dioptrías, vamos a ponerle. Entonces le colocaron dioptrías. Y como es una potencia no negativa, entonces tendremos de una potencia de más 0,86 dioptrías. ¿De acuerdo? Profe, Y ahí, dime. en la evaluación solamente nos va a salir información de pues los tipos de lentes y espejos y eso, ¿cierto? No hay más, Sí, ¿verdad? no, Ok. no. Pues, digamos, si a usted le dijeran, María Claudia, una lente esférica tiene una potencia de una dioptría positiva, ¿qué datos le están dando a esa lente? ¿Dijo positiva? Sí. Espere, profe. La potencia. La distancia total, la distancia focal, profe, también. Se puede sacar la distancia focal Y pues sé que es convergente también, por el signo. y que es convergente. Mire cómo un dato me puede dar a mí información más precisa de lo que quiero analizar. Pero si el problema me dijera una lente de potencia menos 0,5 dioptrías, ¿qué me estaría diciendo el problema? Que es divergente. Que es divergente, ¿cierto? También está dando el foco. Y también se puede conocer el foco muy bien, que sería menos 2 metros. 1 dividido en 0,5, menos 0,5 da menos 2 metros. Bueno, y esto era lo que quería mostrarles del fabricante de las lentes. Esta situación no estaba en el anexo, pero lo quería compartir. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Para la evaluación del miércoles vamos a necesitar hojas milimetradas? No. Tranquilos que si necesitaran ya les hubiera dicho. No necesitan. Vamos a hacer una pausa de unos 3 minuticos. Vamos al baño, echamos agua, tomamos jugo. No nos podemos ir para la calle, eso sí, ¿no? Porque se me demora mucho. Bueno, entonces, 3 minutitos. Miguel, ¿te puedes devolver a la Me fui. diapositiva donde estaban como las convenciones? Ya. Gracias. Tú subes esas diapositivas hoy cuando terminemos la clase, ¿cierto? Yo no les he subido eso. Qué tristeza el profesor, ¿no? Sí, profe. Qué malo. Y también les quiero colocar esta pequeña imagen aquí, que les pueda orientar mejor en cuanto a las superficies. ¿Mm? Sí, chicos, de verdad que a veces yo prometo cosas, parezco político y se me olvida a veces, no por maldad, sino que de verdad a veces se me olvida. Por ahí el otro día la que me acordó de los cuentos, una estudiante y bueno, rápidamente dije, bueno, vamos a subirlo.
Bueno, 3 minutos, por favor. Listo, chicos, ya. Suficiente. Vamos a continuar con esta última situación, problema del periodo, creo que el año, bueno, sin acumulativo. Vamos a mirar la siguiente situación, problema, que está relacionada con refracción de la luz, o sea, con lentes. ¿Vale? Entonces miremos la siguiente situación que se me perdió. Un momento, la encuentro. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Bueno, es la situación problema número 7. Dice así. Dos lentes, cada una con 10 dioptrías de potencia. ¿Qué nos está diciendo el enunciado ya? Que es convergente. Que las dos son convergentes y que cada una, como tiene la misma potencia, tendrá la misma distancia focal, ¿cierto? Que serían 10 metros. No. 10 centímetros, 10 centímetros. ¿Seguro? 10 centímetros, sí, señor. Entonces, dice, se colocan a 20 centímetros de distancia a lo largo del mismo eje. Si un objeto está a 60 centímetros de la primera en el lado opuesto de la segunda, ¿dónde se formará la imagen en relación con la primera lente y cuáles son sus características? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ok. Bueno. Entonces, aquí tengo la situación planteada. Aquí está el eje focal. Los focos. Bueno, aquí este foco sería de la lente 1. Aquí está el foco de las dos lentes, porque pues como están a 20 centímetros, justo en la mitad, en 10, se da el foco de las dos, ¿sí o no? Y aquí está la lente 2 y aquí tendremos el foco de esa lente 2. El objeto nos dice que está a 60 centímetros de la primera, ¿sí? O sea que podremos decir que de aquí hasta aquí es la distancia del objeto de la primera lente, ¿sí? De la primera lente. Ahí está. Que es 60 centímetros. Volvamos a la pregunta. ¿Dónde se forma la imagen final? Bueno. Y dice que en relación con la primera lente, ¿cuáles son sus características? Bueno, ok. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Profe, qué pena, ¿te puedes devolver un segundo la enunciado? Sí. Listo, gracias. Voy a analizar la lente 1, que es convergente y distancia focal 10. Entonces aquí a la derecha escribí que la distancia focal de la lente 1 es igual a la distancia focal de la lente 2. Y eso es 1 sobre la potencia que me da el problema, que son 10 dioptrías. Y 1 entre 10, pues me da 0,1 metros, por supuesto. Sino que pues para mi comodidad de trabajo puedo llevarla a centímetros. Es importante tener una y otra, metros y centímetros. ¿Listo? Ahora sí me voy a analizar la lente número 1. La lente número 1.
Perdón que por aquí tengo un inconveniente con la aplicación. Ustedes preguntarán, Miguel, ¿qué pasó que no volvió a utilizar esa aplicación tan chévere? Resulta que el iPad se me bloquea muchísimo y mejor dicho, se me queda lento todo esto. Entonces, aquí vemos que la distancia de la imagen se puede calcular con esta ecuación que ya les había dado anteriormente. Esta ecuación. Yo puedo calcular siempre cualquier distancia de la imagen con esta ecuación. Distancia del objeto por distancia focal entre distancia del objeto menos distancia focal. Entonces la aplico para la primera lente. La distancia de la imagen producida por la lente 1 será su distancia focal, que es 10 centímetros, por la distancia del objeto, de su O1, 60 centímetros, dividido entre 60 centímetros menos 10 centímetros. Toda esa operación me va a dar 12 centímetros. Lo cual me puede dar de una vez la característica de la imagen formada por esa lente 1. Y como es positiva la distancia de la imagen, decimos que la imagen producida por la lente 1 es real. ¿Listo? Y también podré definir las características de esa imagen como aumento y orientación con el cálculo del factor de aumento M. Aquí lo tengo. M, ese primer aumento, porque es de la primera lente, será menos la distancia de la imagen 1 sobre la distancia del objeto 1, o sea, menos 12 sobre 60. Eso nos da ¿cuánto? Menos ¿cuánto? Sería menos 0,2. Menos 0,2, muy bien. Menos 0,2. Y con ese menos 0,2, yo con ese signo negativo, ya sé que la imagen es invertida respecto al objeto. O sea, que si el objeto está orientado hacia arriba, la imagen está orientada hacia abajo, porque está invertida respecto al objeto, ¿cierto? Y además, como el valor absoluto es menor a 1, esa imagen será de menor tamaño que el objeto, más pequeña o reducida, cualquiera de esas tres formas de nombrar. Reducida. Listo. Por lo tanto, si yo dibujo la imagen, lo puedo hacer hasta sin los rayos, ¿sí? Mire, se me acaba de cerrar la aplicación sola. Por ejemplo, a ver, me dio 12 centímetros de la lente, o sea que al foco son 10, ¿cierto? Acá son 10. O sea que A2 está por aquí, ¿sí o no? Voy a dejarla como de verde. Algo así. Y más pequeña, pero invertida. Esa será la imagen producida por la lente 1. Por la lente 1. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora voy a pasar a analizar la segunda lente. Bueno, para analizar la segunda lente, yo ya no miro el objeto, sino que voy a mirar la imagen que produjo la lente 1 y la voy a asumir como si fuera el objeto para la lente 2. ¿Sí? Entonces digo que la imagen I1 será
el objeto para L2 o para la segunda lente. ¿Estaba claro para todos esos, chicos? ¿Sí? Entonces voy a tomar esta imagen como el objeto para la lente. Observen, esta imagen estaría entre el foco de la lente 2 y la lente. Si me voy para acá, a ver, ¿dónde está? ¿Qué pasa si yo coloco un objeto entre el foco y la lente? ¿Sí? Convergente. Me dice que la imagen producida será virtual, derecha y aumentada. O sea, Pero yo tengo una pregunta. Como ahí la imagen, la que teníamos, que es la que se va a tomar como el objeto, está invertida. ajá. O sea, ¿quedaría invertida de nuevo? Quedaría derecha frente a la orientación de esta imagen. O sea, de para abajo. Sí, o sea, se toma esa posición como si fuera a derecha, digamos. Exacto. Una cosa es decir derecha, otra cosa es decir hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, esta I1 es invertida respecto de la orientación del objeto original, ¿cierto? Pero ahora, como está ubicada esta imagen como un objeto frente a la lente 2 y entre la distancia focal, producirá una imagen derecha respecto a ella. Derecha respecto a ella es que se forme hacia abajo. ¿Listo? Eso es muy importante. Profe, ¿eso no es como los microscopios? Sí, exactamente, tiene que ver con los microscopios. Ahora vamos a analizar la lente 2. Voy a buscar dónde se formará la imagen de este objeto, que es la imagen de la lente anterior, ¿cierto? Entonces, para calcular, primero necesito saber a qué distancia se encuentra la imagen, o bueno, el objeto de la lente, el objeto I1 de la lente. Entonces, para eso, yo sé lo siguiente. Yo sé que... Ay, iPad, por favor, anda rápido. Por favor, anda rápido. No, Creo que la distancia del objeto no pasaría a ser como 8. Sí, es 8. Sino que lo quería dibujar, pero el iPad, como siempre, no quiere trabajar. Yo no sé, tengo que comprarme una nueva. Como si fuera tan fácil. Pero bueno. Tal vez no sé si es que la red... No, la red está bien. Chicos, si me paso 2 minutos, me tienen paciencia, por favor. Me tienen paciencia, paciencia. Se me salió otra vez. Puede ser. Sí, por eso fue que dejé de utilizar esta aplicación, muchachos. Sí, lo que quería decir era que desde aquí hasta donde está la imagen hay 12 centímetros, ¿cierto? Pero ahora esa imagen se convirtió en objeto para la lente 2, ¿cierto? Entonces, como yo sé que entre lente y lente hay 20 y aquí acá hay 12, entonces lo que decía María Claudia, esta imagen estaría a 8 centímetros de la lente, que es lo que tengo aquí. Aquí, esto. Distancia del objeto 2 es 20 menos la distancia de la imagen 1, o sea, 8 centímetros. Ahora sí, con eso puedo calcular la distancia de la nueva imagen que va a aparecer.
va a aparecer otra imagen porque hay otra lente que la va a producir. ¿Sí o no? Y será con la misma ecuación de antes. La distancia focal es la misma, 10, pero ahora la distancia del objeto es 8, entre 8 menos 10. ¿Verdad? Eso nos va a dar un valor negativo de distancia, o sea, menos 40 centímetros. Menos 40 centímetros. Es lo que va a dar. Al dar menos 40, podríamos describir la característica de esa nueva imagen. Y es que será virtual. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Muy virtual. Fácil, por favor. Pon algo más difícil. Virtual. Y puedo calcular también el aumento, como lo hice anteriormente, pero con los nuevos datos, ¿no? Hay una nueva distancia de imagen de su I2 entre su O2, o sea, menos 40 entre 8 me da 5. Quiere decir que esta imagen es derecha respecto a ese objeto que está hacia abajo, o sea que la nueva imagen también estará hacia abajo. Eso es importante. Y también, como es positiva, la M, diremos que es esa imagen aumentada. Aumentada. O sea que en últimas, esa imagen, dime. Qué pena interrumpirlo. Entonces, es posible, gracias a este caso, que la imagen, o sea, como que se salga en sí de, o sea, sobrepase una lente. Exactamente. Ah, sí. ok. Si Listo, yo listo. coloco mi ojo acá, aquí donde está la manito, y miro hacia allá, esta lente, y debido a la otra, pero esta lente me dejará ver una imagen así. Una imagen a 40 centímetros, o sea, por aquí, digámosle, del mismo tamaño que el objeto original, pero lo voy a ver ahora, es invertido respecto al objeto original. Digamos que esta sería la imagen 2, porque aquí está el objeto que forma esta imagen, ¿cierto? Digámoslo así, la imagen 1 forma la imagen 2, ¿ya? 40 centímetros, pues claro, si entre lente y lente hay 20, otros 20 me daría los 40, que dice acá. Y lo corrí hacia atrás porque es virtual, ¿cierto? Ahora, para finalizar, si me preguntaran, venga, y definitivamente, si usted me quisiera describir la imagen final respecto al objeto original, ¿qué aumento podría tener? ¿Y cómo sería su orientación respecto al objeto original? Entonces, hablaríamos de un factor de aumento total, MT, que lo estoy mostrando acá abajo, que sería la multiplicación de los factores de aumento. Es una fórmula muy sencilla realmente, ¿sí? Que es la multiplicación de los factores de aumento, o sea, menos 0,2 por 5, eso me da menos 1. O sea que finalmente, la imagen última que voy a obtener respecto al objeto será invertida respecto al objeto. ¿Es cierto? Sí, mire, aquí está al revés que la amarilla. Me dio negativa, es invertida. Me dio 1, entonces será de igual tamaño. ¿Sí? Y respecto a la primera lente, pues se encontrará a 20 centímetros. ¿Sí? Pero eso no es tan relevante. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, ¿estará de igual tamaño? ¿No era de mayor? Ok. Es de mayor respecto al objeto que la formó en la lente 2. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. O sea, vamos a hacer un recuento.
aquí está el objeto. Hola, soy el objeto. Bueno, ese objeto frente a la lente 1 forma la imagen 1. Listo. ¿Cómo fue la imagen 1? Invertida, de menor tamaño y real. Listo. Ahora esta imagen 1 va a formar otra imagen al estar frente a la lente 2. ¿Cómo es esa otra imagen? Será la imagen final. Nos dice que es a menos 40 centímetros de esta lente 2. O sea, y como es virtual, son 20 hacia atrás más otros 20 ahí. Y como su aumento me dio que es derecha, o sea, tiene la misma orientación de ella, va hacia abajo, pero aumentada, ¿sí? O sea, aumentada respecto a la verde, ¿sí? Esto es lo que dice M2, aumentada, sí señora. Esta es más grande que la verde, ¿cierto? Pero entre el azul, que es la final, y la amarilla, ¿cómo es? Eso es lo que yo terminé diciendo. Para eso multipliqué los aumentos, M1 por M2, y me dio menos 1. O sea, con ese resultado ya puedo comparar la imagen final con el objeto inicial. Como me dio negativa, es invertida. Y como me dio 1, es de igual tamaño al objeto original, al amarillo. No al que la produjo, que fue la imagen 1. ¿Sí, María Claudia? Sí, profe. Listo. Esto fue lo último en Guarachas. Lo último que, pues, expliqué de las lentes. Ya de aquí para adelante corresponde a ustedes ejercitarse. Cualquier duda, inquietud, me encuentran por el chat. Recuerden que hay que realizar el anexo, pues como soporte, aunque creo que ya está casi todo resuelto. Faltarán algunas pocas situaciones realmente. Por ahí unas 2 o 3 por mucho. Pero son repetitivas. Profe, espera un segundito y vuélvese para terminar de copiar lo de M, total. Sí, es que voy a copiar la imagen ahí al chat. Ok. Bueno, chicos, entonces fue un gusto haber estado con ustedes esta tarde y espero que nos termine de ir bien el resto del día.